Hola, bienvenidos a la entrevista número 11 del canal Voces Sabias, Expresiones de la Vejez. Espero que hayan tenido una semana muy provechosa, que todos se encuentren muy bien y que cada una de sus acciones les haya retribuido en algo positivo. Bienvenidos. Quiero comentarles que a partir de este mes de marzo estaré trabajando en un proyecto en una de las alcaldías de la Ciudad de México, teniendo la función de ser capacitadora y coordinar cursos de capacitación para colectivos de adultos mayores, en donde se les va a poder mostrar capacitación tanto a los cuidadores de estos adultos mayores como cuestiones propias de la vejez, de su vida actual, de lo que está pasando en la pandemia, de instituciones en donde pueden recurrir a solicitar ayuda en caso de violencia, maltrato, abandono, alguna violación de sus derechos humanos. Para mí es un gusto enorme poder estar participando en este proyecto, que sé que va a traer muchos beneficios y que, bueno, en lo personal aprenderé muchísimo. En esta entrevista tenemos al señor Felipe Vázquez Palacios, a quien conocí en Facebook y me llamó mucha la atención sus publicaciones sobre su trayectoria académica y su gusto por la fotografía, ¿no? Porque ahí muestra varias de sus tomas fotográficas. Él es académico e investigador en el área antropológica en 3 áreas, tanto de la vejez, la religión y la muerte. Al momento de platicar con él sobre el proyecto de Voces Sabias, quedó gustoso de presentarnos un video. Seleccionamos un tema, en este caso fue la muerte, hablando que estamos en un periodo de pandemia en donde la muerte ha sido un acompañante en las familias, ¿no?, cercanas y de conocidos. Y bueno, finalmente él nos habla sobre lo que él piensa sobre la muerte, lo que ha significado para las personas y lo que realmente ha pasado. Otro aspecto de él, como ya lo dije, es su hobby, la fotografía. Pude apreciar este contacto con la naturaleza, este contacto con lo que lo rodea, que a veces una pequeña flor, una pequeña imagen de un árbol puede significar tanto. Y bueno, para mí él me ha mostrado ese significado, esa profundidad. Me alegra que comparta este gusto por la fotografía y que continúe con este hobby que trae mucha libertad y admiración de lo que nos rodea. Antes de despedirme, quiero recordarles que nuestra pequeña muñequita de Amealco está esperando un nombre. Entonces espero que ya recibimos algunos, pero bueno, nos gustaría recibir más y poder tenerla presente con un nombre aquí en el canal. Muchas gracias. Deseo que tengan una excelente semana. Por favor, hidrátense mucho, tanto ustedes como los adultos mayores, porque bueno, estamos viviendo épocas de mucho calor y es importante que estén tomando agua, no agua de sabor, no refrescos. Lo ideal es que sea agua pura, agua sin otros ingredientes, porque sí es muy fácil deshidratarse. Pues deseo que tengan una excelente semana y les agradezco mucho su presencia. Y bueno, seguimos esperando más videos, más comentarios, más propuestas para la muñequita de Amealco. Y de veras deseo de todo corazón que esta semana esté llena de bendiciones, de compañía, de abrazos, de besos. Y que cada uno realice lo que nace de su corazón. Porque hay muchas personas a nuestro alrededor que están sintiendo esa necesidad, ¿no?, de tener un contacto, un acercamiento desde adentro. Muchas gracias y hasta la próxima.
muchísimo gusto estar con ustedes en este programa de Voces Sabias. Agradezco la invitación de Claudia Solís, el haberme invitado para tratar con ustedes un tema poco usual, pero muy presente en estos momentos de nuestro querido México, el miedo a la muerte. Fíjense que hay variados enfoques desde donde está siendo analizada la pandemia. Se ha volcado mucho sobre los problemas de salud y sus medidas de prevención, así como la crisis socioeconómica. Se ha visto desde el punto de vista de la vulnerabilidad, se ha visto la pandemia desde el punto de vista de las desigualdades, carencias que se tienen para enfrentarla. Pero el escenario pandémico ha obligado a abrir estos espacios que antes poco se tocaban, como por ejemplo el hablar de la muerte. Ahora ya no es cuestión de querer saber de ella o no, o que se prefiera que se vaya presentando como se venía dando. Ahora la muerte nos impacta cada día como organismos, como seres humanos, como sociedad, haciéndonos sentir miedo al contagio y aumentando la urgente necesidad de saber qué hacer para no morir. Lo anterior ha llevado a que se altere la vida cotidiana, cambiando nuestra dinámica en el tiempo y en el espacio. Las ideas de incertidumbre y de futuro. ¿Me contagiaré? ¿Se enfermarán mis familiares? ¿Moriré solo y sin amigos, ni personas amadas? ¿Podré llegar sano hasta que me toque la vacuna? Pareciera que la muerte nomás está queriendo perturbar la existencia. Datos duros nos muestran que hay un exceso de mortalidad. Vemos en las noticias cómo las agencias funerarias están haciendo su agosto en medio de esta pandemia. Y es que la mortalidad, según oí y leí en algunos diarios de circulación nacional, ahora con el informe que dio INEGI sobre la muerte que tuvimos de marzo a octubre en México, aumentó un 37.9%, con lo que ubicó al COVID-19 como la segunda causa de muerte, solo por debajo de las enfermedades del corazón. Y después del COVID, después viene la diabetes. Actualmente, según escuché hace poco en el radio, hay más de 150,000 defunciones. Y eso es oficialmente registradas. Pero seguramente cuando ustedes vean este video, habremos de estar cerca de los 200,000 defunciones. Las entidades federativas que presentan el mayor número de muertes, obviamente son el Estado de México, pero seguido por Veracruz, en donde yo habito y desde donde les estoy transmitiendo. Seguido por Jalisco. Y aquí vemos una cosa interesante. Los hombres son los que figuran con un 58.7%, mientras que las mujeres con un 41% en defunciones. Estas cifras conllevan a ver la muerte ya no como una muerte domada, como se creía antes del COVID, incorporada a un mundo afectivo de relaciones sociales, sino ahora se percibe a la muerte como una muerte indolente que se asocia a la soledad, al miedo, a la disociación, del sujeto con sus tradiciones funerarias y sus seres amados. El hecho de que podamos morir acorta el futuro, achicando la distancia en medio de la incertidumbre de cómo moriremos y el sentimiento de esperanza de que podremos vivir al otro día. Esta distancia con la que estamos acostumbrados a ver la muerte nos permitía actuar y planear sobre ella de una manera trascendente, ya sea en este mundo o en el más allá, según nuestras creencias.
Sin embargo, ahora, con el COVID, nuestro actuar y planear sobre la muerte tienen menos vigencia. La muerte se acerca y depende mucho de lo que hagamos o dejemos de hacer. A veces surge que termine el día, pues así menos nos vamos a contagiar. Antes veíamos la muerte como algo natural, un cuerpo que deja de funcionar, que se va degenerando con el paso del tiempo y que finalmente muere. Pero ahora con COVID se ve que no es tan natural, ni tampoco es un proceso degenerativo que se da por el tiempo, sino que puede ser en cualquier momento ocasionado por las circunstancias y situaciones en las que nos encontramos y que al final, para los que somos creyentes, es Dios quien decide si las personas viven o mueren. Algunos de nosotros escogemos el mejor equipo de protección, los mejores cubrebocas, los mejores productos de higiene y limpieza. Incluso se busca tener relaciones de calidad, no dejar pendientes. Hay un esfuerzo por estar juntos y por estar bien unidos los unos con los otros, de no dejar rencores, estar contentos, sobre todo de pedirnos perdón y perdonar. Es tiempo de sanear nuestras relaciones. Ahora hay que solucionar los pendientes. Y a mí se me antoja que aquí, como antropólogo, sería muy interesante observar cómo esta necesidad de tener relaciones de calidad en estos momentos de incertidumbre impacta en la convivencia familiar y contrastarla con el incremento de violencia intrafamiliar que se ha dado con el confinamiento. Según dicen los periódicos, que ha aumentado mucho la violencia en contra de las mujeres y que se ha violentado el espacio doméstico. Pero también hay que reconocer esto, que la pandemia nos ha abierto hacia relaciones más profundas en donde precisamente tratamos de mejorar nuestras relaciones con nuestros seres queridos. Una cuestión interesante que he observado como antropólogo es que la propia muerte no pesa tanto como la de los seres amados. Incluso si alguno de nosotros o de los nuestros se enfermara, y sobre todo si es bastante cercano, que vive en nuestro espacio doméstico, no vacilaríamos en apoyarlo a riesgo de contagiarnos nosotros mismos. Otro aspecto que he visto y que ha salido a la vista es la discapacidad y las comorbilidades, las cuales juegan un papel muy importante en la forma en que se percibe la muerte. La muerte por COVID no sería muy distinta de la provocada por otras causas. Una vecina me decía, mi testamento está hecho. Yo ya les di a cada uno de mis hijos lo que es de cada quien. Ahora es cosa de que se pongan de acuerdo ellos. Si yo me muriera de COVID o de cualquier otra cosa, pues al final es la muerte. Uno se muere y el dolor siempre está. Al rato me caigo en el baño y ya me morí. Y me decía, si a mí o a mis hijos nos diera COVID, pues sí sería feo, porque sí, pues, pero lo es también morir por un balazo, o un asalto, o por un choque. Lo que sería feo es que dejáramos algo pendiente, bueno o malo, pero pendiente. Cuando ya se ha vivido tanto, me decía esta persona de 93 años, tanto como yo, te puedes morir de una cosa o de otra, pero por eso yo no me estreso, me decía. Trato de cuidarme, eso sí, y si muero, pues ya estará de Dios. Como ustedes pueden ver, la muerte aparece todos los días, a cada instante en los noticieros, diciéndonos tantos muertos por COVID y señalándonos al llevar a cabo las normas de higiene para no morir. El morir nos termina preocupando tanto que aquellos planes trascendentes como la jubilación, el planear visitar algún lugar, el conseguir la pensión, el terminar de construir la casa o incluso estar con la familia, pierden relevancia. Lo que importa es ajustarse bien el cubrebocas, alejarse de las personas
salir lo menos posible, desinfectar constantemente nuestros hogares y comunicarnos con quien nos amamos antes de que la muerte nos arrebate. Con el COVID, nuestras acciones sobre la muerte se vuelven desesperadas, inmediatas, cargadas de temor, y pareciera que cada día burlamos a la muerte distanciándonos de aquellos proyectos trascendentes que antes orientaban nuestras vidas. Pero la muerte cobra tan revuelo con las constantes advertencias de los medios que nos saturamos y terminamos desencantándola, haciendo indiferentes todas las noticias que oímos. Nos resignamos a que la COVID haga con nosotros lo que desee. Ahí vemos las noticias cómo se hacen las grandes fiestas, las grandes reuniones familiares ahora en Navidad, y ahora vemos las consecuencias, ¿verdad? En otras palabras, de tanto cuidarnos e intentar no contagiarnos, no enfermarnos, no morir, nos vamos agotando y la muerte por COVID como que se va rutinizando. Estamos hartos del COVID y de sentirnos tan impotentes y temerosos que terminamos resignándonos a ver a COVID como cualquier otra enfermedad viral o infectocontagiosa. Lejos o cerca, lo cierto es que debemos aprender a afrontar el COVID como una causa más de morir, sobre la cual necesitamos construir estrategias cercanas a nuestras costumbres, a nuestra realidad, pensando en nuestra trascendencia como sociedad. Antes de terminar este monólogo, me gustaría hacerles la pregunta: ¿están preparados para morir? Esta pregunta me lleva a presentarles justo una predicación que oí antes de entrar la pandemia en una iglesia evangélica, en donde se hablaba acerca de un anciano que se encuentra en el Evangelio de Lucas, llamado Simeón. Este hombre pasaba todos los días en el templo y él sabía, por el Espíritu Santo, que no vería la muerte hasta que viese al Hijo de Dios. Y cuando José y María llevaron a Jesús al templo para hacerle la circuncisión, Simeón lo tomó en sus brazos y dio gracias a Dios y dijo estas palabras: Ahora, Señor, puedo morir en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Fíjense que este anciano encontró la razón de su larga vida al tener en sus brazos a Jesús. Y es que encontrar el sentido de la vida antes de morir, para mí es central para tener un buen morir. Me da mucho gusto participar con ustedes. Ojalá les haya gustado. Muchas gracias.